ahora. Ahora hay señal online también. No sé cómo estará funcionando eso. Sí, claro. Tú eres la presentación, tú eres la presentación. Bien amigos, buenas tardes. Aquí saludándolos desde la 104.5 de la RLA. Cuando son ya las 5 de la tarde estamos acompañados de dos amigos que, en este caso por invitación o por la información que nos llegara del Departamento de Jóvenes de la Municipalidad de Concepción, ellos son de Santiago, pero que están radicados en Buenos Aires, están trabajando en el tema de fotografía, ¿cierto? Registro fotográfico. Ellos vienen a exponer a Concepción, vienen desde Argentina a exponer una expo que se llama Octubre Boliviano, que sería interesante poder conocerla a lo largo de esta conversación que vamos a tener con ellos. Ellos son Juan Yanelli y Jorge Retamal. Así que bienvenidos a Concepción, bienvenidos a Radio Venezolana, buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Muchas gracias, Francisco. Jorge, Gabriel. Gracias. Bien cerquita del micrófono. Sí. Gracias. Acérquense a los micrófonos sin problema. Sin miedo, sí. ¿cierto? Bueno. Sí, es como cuando... Es la primera vez. Claro, es como cuando uno por primera vez agarra una cámara fotográfica, así como que la agarras con susto, algo de miedo, y después te das cuenta que es amigable y que puede hacer maravillas con él. Que el micrófono también es bien amigo de todos nosotros, así que... bueno, bienvenidos, como les decía, y ojalá que ustedes nos puedan contar, ¿cierto? Podríamos partir por la historia del proyecto, cómo surge este proyecto Octubre Boliviano. Esto parte del año 2008, me parece, ¿no? 2008 fue. 2008. Con todo este problema que ya surgió en la media luna oriental, en Bolivia. Lo de Santa Cruz de la Sierra, Pando, Beni. La iniciativa secesionista que querían... Exactamente. Claro. Y bueno, yo estaba viviendo en Buenos Aires ya hace un par de años. Había ido a estudiar para allá. Y me empezó a llamar la atención todo este movimiento, me empezó a molestar inclusive un poco, y querías acercarme un poco más, y quería saber qué estaba pasando. Así que opté, gracias al apoyo de mi novio, dejé el trabajo tirado y me fui para Bolivia a ver qué pasaba sin saber absolutamente dónde estaba parado. Y caí en Santa Cruz y con mucha violencia fui investigando, fui al Beni, fui a Pando. Fui midiendo esta violencia hasta que después llego a La Paz y me entero, o sea, y empiezo a seguir la marcha, que es como la parte nuclear del trabajo, que es la marcha que emprende durante 200 kilómetros todas las comunidades indígenas para apoyar la constitución, la nueva constitución policultural indigenista. Y ese es como el núcleo del trabajo. Y ahí empiezo a caminar con ellos, empiezo a desenvolverme hasta llegar a la Plaza Murillo, que es como el lugarito que ellos nos podían entrar desde la Revolución del 52. Y entramos a la plaza y de hecho hay un dato que creo que la primera vez en la historia que el discurso se hacía en Aymara, que lo comienza Evo y todos los dirigentes hablaban en sus lenguas. Y eso es como el núcleo, eso es como la idea. Tengo una pregunta. ¿Cómo fue esa experiencia de acompañar a estas miles de personas en una marcha que tú dices de 200 kilómetros? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuáles fueron los momentos, ¿cierto? Las postas que se iban haciendo, las pausas, me imagino que hubo campamentos, hubo pernoctaciones en algunos lugares. Tú registraste todas esas cosas, todas esas vivencias, digamos. Por etapas, claro, no seguí los 200 kilómetros completos. ¿Cómo fue esa experiencia de tú caminaste con ellos, ibas en un vehículo? ¿Cómo Llego junto en La Paz con un grupo de 5, o sea, me encuentro en un grupo de fotógrafos uruguayos que había y un documentalista francés, y subimos al alto a 4.800 con una altura impresionante. Nos bajamos y veo esta manga de gente, una columna que no terminaba nunca, y mi primera reacción fue miedo absoluto. Por el tranco que llevaban, que era constante, muy, muy veloz, y cómo te iban a recibir. Igual había como 6 extraños. Sí, claro. Y primero con mucho respeto, con mucho cuidado, y después me voy involucrando con ellos, empiezo a caminar con ellos. De a poco empezamos a charlar, ellos siempre estaban hablando en uno de los dialectos, 25 lenguas distintas hablan.
Y fuimos logrando empatía, fui sacando la cámara. ¿Cuántos kilómetros recorriste con ellos? Varios. Fueron muchos. Y aparte que ellos caminan muy rápido, Claro. muy rápido, muy constante. ¿Y no mordiste coca? Sí. Ya. Sí. Mira, ¿sabes por qué te hago este comentario? Porque a mí me tocó también, a mí me gusta la fotografía y soy audiovisual. Ajá. Y el año, debe haber sido el 90, 91, 89. Creo que fue la segunda gran marcha de los mineros del carbón, cuando se cerraron las minas acá, en Lota. Yo caminé desde Lota a Plaza Concepción. ¿El 97 no fue eso? ¿En el año Son, 97? son 40... Sí, fue con el gobierno de Frey. no, pero yo estoy hablando de la marcha que se hizo el año 91. Esa, Ah, no, la del 91. Pero caminé 40 y algo kilómetros. Esto fue en enero, un calor, te lo encargo, caminando por la carretera, digamos. Y por eso te pregunto cómo fue esa experiencia de caminar. O sea, me imagino que fue una geografía completamente distinta en la montaña, en la altura. El dato que pregunta el Pancho de... Subo al altiplano, donde ya no veis más cordillera, porque en realidad estás arriba de la cordillera. Claro. Y con un frío impresionante, 4 o 5 de la mañana, yo andaba con un gorro helado a cubrirme del frío. Empiezo a caminar con ellos, como te decía, caminar muy rápido, así que tenía que estar constantemente corriendo para posicionarme delante de ellos, después ellos me pasaban y tenía que volver a correr para atrás, estaba agotadísimo. Yo les convidaba agua y ellos me convidaban coca. Yo les voy a dar agua y me daban chulo a comer y así que no íbamos. Y después sale el sol, mucho calor, me saco el gorro lana y no llevaba un gorro para cubrirme la calva, solamente calvo. Y después de todo un día caminando, tenía mi calva llena de ampollas, estaba muy complicado con eso. Pero ya estaba inmerso en el cuento. Claro. Y los veía a ellos con los pies llenos de llagas, muy cansados y... A mí se me descueró la cara y se me ampolló la cara en esa oportunidad cuando caminé los 40 kilómetros de Lota. Eso lo conté. Eso pasa, Si uno no va con el equipo, los sombreros, los gorros, no sé. Después entramos a la plaza de caminar. Y aparte era muy digno, eso me sorprendía mucho que, de hecho lo comenta Jorge en el texto que escribe, porque nos encontramos y después él me... se pone a Oye, escribir. eso también, no importa que vayamos mezclando tiempo, me llama la atención. Jorge, cuando nos presentaban antes, él escribe texto más bien desde un ámbito más bien sociológico. Dice, ¿cómo es eso? Es decir, se encuentran, ustedes se conocen de antes, tienen un proyecto en conjunto, la cosa va saliendo... Con Juan tenemos una relación de amistad ya de bastante tiempo, ya harán unos 15 años, una relación de amistad que empezó de muy joven. Pero detrás de Juan es el personaje principal acá, el que parte con la marcha, hace esta expedición, el que siempre estuvo en boga el tema de la multiculturalidad en Bolivia. Siempre Juan lo tuvo entre el grupo de amistades, siempre fue el que puso las cosas sobre la mesa. Entonces detrás de Juan se conformó de forma natural un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que está, parte encabezada por su novia, que es la que organiza el evento desde la cuestión cultural, desde la producción cultural organiza el evento. Por otra parte hay un Leo Clavijo, también un psicólogo, que reflexiona acerca de estos temas, que él también viajó el año siguiente, él, hizo una indagación más bien cultural, psicológica del tema. Y yo en ese momento estaba en Iquique, compartiendo con comunidades bolivianas en Iquique. Entonces ya el trabajo, ahí cuando yo me entero que él estaba allá, le propuse que yo lo acompañaba haciendo un trabajo de investigación más de observación, más que la fotografía, que lo estaba haciendo él. Y ahí se fue complementando todo este equipo. Entonces Juan, a partir de su fotografía, expone una temática. Porque no es la fotografía del paisaje, no es la fotografía de lo folclórico, no, sino que es una fotografía de la diversidad, es una fotografía del rostro. Y eso es lo que a mí me llama la atención, es que antes de partir desde Iquique, antes de partir a Bolivia, a La Paz, mientras él venía viajando desde el Alto, venía viajando, caminando. Yo venía desde Iquique, es una anécdota también que me quedé tirado en el desierto un par de días porque el bus me dejó tirado. Entonces, en la aduana, pero al llegar allá, en Iquique me encuentro con un discurso de parte de los medios de comunicación que
que en Bolivia se vive un conflicto político, un conflicto social, que están a punto de la guerra civil, están a punto del golpe de Estado. Sí, eso se escuchó Y eso se decía acá. sí, Entonces empezamos a indagar por internet, gracias a internet, empecé a indagar en medios de comunicación en Argentina, en otros países, y el discurso era muy similar, Sin embargo, y eso había que ir a constatarlo en el lugar. Y eso es lo que parte Juan a hacer con fotografía, y parte Jorge a hacerlo con la observación y la escritura, parte al otro año Leo también a hacerlo para observar ciertas características psicológicas, para ver si es que existía o no, de psicología social, si existe o no, al borde del desequilibrio en torno al conflicto político, social, al golpe de Estado, a la guerra civil, a esos conceptos que se ocupaban mucho. Entonces, lo importante de esto era rescatar, y finalmente rescatamos, que nos viene una actividad de democracia. Era una actividad de democracia, de participación, como dijo Juan, que no en la Plaza Murillo, que ahí está el Congreso, el Palacio Quemado, es una instancia en que no, o sea, un lugar público en que no entraban los sectores indígenas desde la guerra del 52. Por lo menos una manifestación social como esta, no se manifestaban en ese lugar desde aquella época. Entonces, y eso queda registrado. Y ahí hay un acto democrático. Más allá si nosotros estemos de acuerdo con el gobierno Morales, con el MAS y esas cosas, hay una actividad democrática. O sea, es que eso debiera ser la democracia, por la participación de las masas, la participación del pueblo, ¿no? Generalmente entendemos la democracia como la formalidad de ir a votar cada cierto tiempo. 4 años, cada por candidatos que ya fueron decididos por los partidos, digamos, de antes, sin duda. Oye, yendo a otro tema. Conversamos también delante fuera de micrófono, estuve en Argentina, Juan. En Argentina hay un desarrollo de la fotografía bastante amplio. Hay una discusión más bien teórica que yo escuché en los años 80, ya se venía hablando de la fotografía como el octavo arte. Y dentro de la fotografía también hay distintos estilos fotográficos, ¿no? Está la fotografía artística propiamente dicha, ¿no es cierto? Pero también está el fotoperiodismo, que pareciera ser, o la fotografía antropológica, que pareciera ser, y aquí yo estoy aprovechando de ver algunas cosas, que ese es el camino. ¿Cómo llegas a esa línea de la fotografía? Yo parto estudiando en Santiago Sociología. Ya. Y mi éxodo a Argentina pasa un poco por lo difícil que estudiar acá, por los precios, por los costos. Pero ya tenía una formación por esa línea. Y siempre hubo un encantamiento con la fotografía. Y encuentro en la fotografía una forma discursiva más directa para poder contar cosas, porque muchas veces en las ciencias sociales sucede que escriben para otros entes sociales. Claro. Leen los textos y están dirigidos solamente para ellos mismos. Sí, sí. Y me parecía que la fotografía era mucho más directa, era mucho más interpretativa. Veía una imagen y podéis sacar el concepto que tú queráis porque estáis viendo lo que yo estoy viendo. Y tú sabes desarrollar. Me parecía mucho más directo. Y por ahí empieza mi búsqueda. Era una forma distinta de desarrollar lo que ya me atraía. Y claramente voy por ese lado, voy por el lado de la fotografía, por el nombre que queráis, antropológica o fotoperiodismo, que para mí es simplemente registro. Claro. Es una lectura en un formato distinto. Pero pasa por eso, pasa por mi búsqueda, por mi búsqueda académica, y me parecía que era mucho más amplio. No quería acercarme lo más que fueron unos cuantos los que pudieran entender lo que quería decir, sino que pudieran todo disfrutarlo. Correcto. Me parece que quizás con otro medio no hubiese podido llegar a otros lugares. Bueno, pero eso... en una plaza y disparar esta foto en un cañón contra un muro y lo pueden ver todo. Claro. Y un tema que hemos discutido también con Juan y Tiare y Leo también, el tema que hemos discutido era si lo que se pretende con esta fotografía es mostrar la visión de Juan, el ojo de Juan con lo que piensa Juan, o el equipo de Juan que está detrás, o mostrar esta fotografía y qué es lo que provoca en el otro. ¿Qué es lo que provoca? Por ejemplo, claro, entonces no son las fotografías solo para mostrar, no es un texto para entregarte un pensamiento, entregarte una convicción, ¿cierto? Sino que al contrario, es para provocarte. Correcto. Para provocarte una opinión, para provocarte una... No sé si Juan me autoriza a contar la experiencia que tuvimos en Santiago, en Buenos Aires, con mutilaciones. Hay otra colección que es Mutilaciones, que también de Juan, que se hizo son fotografías en el matadero de Buenos Aires con las carnes ahí crudas, son fotografías bien crudas.
Y a los argentinos les toca esa fotografía porque ellos ven la carne listita, bonita, Claro, ¿viste? claro. Lista para asado, entonces el proceso Hay productor de no carne, se vive, claro, ¿viste? proceso. Entonces esas fotografías son las que muestra Juan y son exhibidas en el subte en Buenos Aires. También son exhibidas en el metro de Santiago sin ningún tipo de autorización, por supuesto, en el metro de Santiago. O sea, en el vagón. En el vagón, Sí. dentro, así, El colgando. gancho de carne las poníamos en el pasamano. Claro. La gente se agarra y ve esta Entonces- pedazo de carne con una motosierra atravesándola. Mira, como entretenido. Entonces en Buenos Aires, por cierto, arriba se suben a cantar en el subte, o bajan a cantar, bajan a vender, entonces el impacto de que alguien coloque algo no es tanto, sino que la imagen es la que llamaba más la Claro. atención. En cambio acá, más que la imagen era que alguien instalara algo. Claro. ¿Te Sí, fijas? Alguien instalara algo en el metro. Tenemos un metro absolutamente aséptico, digamos, con... Puro Es un impresionante. lugar, algo que no... Entonces, a la Aquí en gente nos Concepción decía... tenemos recorridos. O sea, aquí micro que está no el- permiten la subida de ambulantes ni de músicos. Claro. Claro. O sea, está el hecho de llevar el soporte ese y está lo que muestra ese Lo que soporte. muestra. Entonces las Claro. personas nos decían, ¿qué pretende? Una señora dice, ustedes están en contra del sacrificio animal. Otra nos dice, no, yo soy vegetariana y no hablaba del sacrificio, sino que hablaba del consumo. Otra persona hablaba de la instalación misma. Otro nos dijo, somos nosotros mismos colgados en el hacia el matadero, somos nosotros mismos cuando venimos del trabajo. Entonces eso era lo interesante. Claro. Más que la visión, la postura de Juan, era lo interesante que se provoca socialmente. Y en esta fotografía, disculpa que me agarre un poco el micrófono un minuto, en esta fotografía es que provoca, porque nosotros mostramos la vivencia de una organización social, que son incluso, el MAS tiene algunas contradicciones con Evo Morales, venía gente del Pando, venía gente también del venían que no tienen, que apoyan el movimiento, pero también tienen conflictos ideológicos o Claro, potentes, ¿cierto? claro. Pero estaban Eso ahí. no es homogéneo, Y digamos. no es homogéneo, Claro. ¿cierto? No es homogéneo, entonces, pero sí son una sociedad que se está organizando. Entonces eso lo mostramos en un lugar, después por ejemplo venimos aquí a Concepción, un lugar que tiene base, que se están solidificando en torno a la organización social. ¿Te fijas? Entonces es fácil reconocerse. Son otra etnia, hablan otra lengua, pero hay una organización social que nos puede identificar. Y todo ese trabajo, ese documento se contrapone un poco a lo que tú originalmente decías, que los medios de comunicación bombardean diciendo que era un conflicto, que era una guerra civil a todas luces, que iba a haber muerte, que era un proceso que no iba para ningún lado. O sea, un poco negando la posibilidad a los propios bolivianos, a ese pueblo, de manifestarse, ¿cierto? Y llevar adelante un proceso autodeterminadamente. Yo estuve en dos procesos que son o sea, es un proceso, pero está dividido en dos partes. La foto que estáis viendo un poco, que es la gran marcha que hacen. De hecho, que son comunidades que ni siquiera tienen la misma lengua, hablan distinto. Y no son políticos, son sociedades, o sea, son políticas, pero son partidistas. Claro, Y caminan, llegan a la plaza, y las fotos que estoy viendo la mayoría ya son la celebración porque logran esta policulturalidad. Pero la información que te diga siempre es la del Pando, la de Tarija, la de Santa Cruz, que hablan de la guerra civil, al borde. Yo estaba allá y escuchaba como pasaban fierro, corrían balas, y como los cruceños reaccionarios hablaban de bajar bandera boliviana y levantar bandera brasileña. Pero era eso un poco lo que se marcaba, pero nunca se habla de este proceso largo, porque no son estos 7 días que vienen caminando, es un proceso que viene hace mucho tiempo atrás, son muchos años, que culmina con esta marcha, que culmina en la plaza. Y en el fondo estas fotos, o las fotos que nombra Jorge de la carne, no son nuestro viaje y no son nuestra imagen, es su viaje y son ellos los que están retratados. Nosotros simplemente mostramos las imágenes que a los medios no les interesaba mostrar porque era mucho más vendible, mucho más importante para ellos ocultar y mostrar las cosas. Sí. Vamos a un tema musical, una pausa musical y continuamos esta interesante conversación.